Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado Prueba de Vida, de la presente autora Adriana Rivera. Pueden iniciar. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera feria virtual del libro. El día de hoy me quiero presentar. Mi nombre es Jessica Sánchez, soy comunicadora social y representante de la tercera feria. A mí me gustaría que conocieran esta historia tan maravillosa. Es una historia que no solamente nos cuenta, sino se atraviesa esos relatos que nacen desde el dolor, pero que también nacen desde la determinación, convirtiéndose en testimonios de fuerza, de mucha fe y de transformación. El día de hoy nos acompaña una mujer maravillosa que es Adriana Rivera presentándonos su libro Prueba de Vida, una obra que es profundamente humana y que ella comparte su propia experiencia tras enfrentar un diagnóstico que cambió radicalmente su vida desde la vulnerabilidad, pero también, como les comentaba, desde la determinación. Así que le damos la bienvenida a Adriana Rivera a la tercera Feria Virtual del Libro. Adriana, bienvenida. Jessica, gracias por recibirme y por ser el puente para contar esta historia. A la Confederación Internacional del Libro también gracias por esta bonita oportunidad de participar en la feria y a quienes nos escuchan, pues es una alegría inmensa compartir este espacio con ustedes. Hoy solo les traigo palabras, como lo decía ahorita Jessica, esto es un testimonio de vida, así que les traigo un pedazo de mi vida y gracias por estar aquí para escuchar cómo el alma aprende a caminar cuando el cuerpo se detiene. Wow, Adriana, ya iniciamos profundo. Vamos, vámonos por el principio de la historia y es que eh, transcurrías tu vida normal, todo estaba tranquilo como en la vida de cualquier persona, como nos puede pasar a todas las personas, pero hay un momento de tu vida en donde todo cambia. ¿Cómo fue recibir ese diagnóstico que transformó tu vida de manera tan abrupta? Claro que sí, Jessica. Mira, yo era una profesional economista, tengo varias especializaciones, maestrías, y tenía una vida normal prácticamente. Y como tú lo dices, hubo un cambio radical, que todo comenzó con un dolor de cabeza que parecía rutinario. Yo pensaba que era una cefalea tensional, pero esta señal tan sutil terminó por arrancar de raíz mi normalidad. ¿Por qué lo digo? Porque de un momento a otro mis metas profesionales y familiares quedaron en pausa ante un diagnóstico ineludible, un tumor maligno en la zona pulvomedular de mi cerebro, un ependimoma grado 2 que exigía una intervención con urgencia. Cuando yo despierto de la cirugía, el desafío no solo fue físico, realmente yo veo que era una redefinición de total de mi existencia, porque yo me encontré habitando en un cuerpo que ya no respondía a mis órdenes. Un silencio motor que trajo secuelas muy complejas, por ejemplo, y no las voy a mencionar todas, la pérdida de la movilidad, de la fuerza, de la sensibilidad, retos en mi visión, en el equilibrio, en la propiocepción, saber dónde estaban las partes de mi cuerpo cuando cerraba mis ojos. Es decir, yo quedé postrada enfrentando la fragilidad de mi salud, pero también de mi alma. Y ahí empieza ese camino inusitado donde no solamente transformó ya un destino físico, sino que me obligó a reconstruirme desde las limitaciones para poder encontrar cómo habito nuevamente en este mundo. Y por supuesto, tras superar una profunda crisis espiritual, emocional y física, decidí escribir ese libro, Prueba de Vida. Aquí lo tengo. Bueno, no sé si se alcanza a ver allí, pero por lo menos lo tengo de fondo, donde no plasmo solamente mis vivencias, sino unos aprendizajes que han seguido formando mi carácter, porque este proceso aún no ha terminado. Algo que me impresiona mucho es lo que acabas de decir, cómo habito nuevamente en este mundo. Y es que hay un momento en que llegan a cambiar nuestras circunstancias y esas circunstancias ser tan graves que uno se replantea esa pregunta, pero cuéntanos de dónde sacaste la fuerza y cómo fue recibir esa noticia. ¿Fue el miedo, la incertidumbre o la pérdida de control? ¿Cuál fue lo más difícil de afrontar este tema? Pues sí, Jessica, mira, yo como profesional y magíster en proyectos siempre viví planificando metas.
Mm. Pero de repente la vida me lanza como a un proyecto sin fecha de entrega. Y eso fue un choque brutal contra mi necesidad de control. De pronto ya mis cronogramas no servían para detener el dolor, ni mucho menos acelerar el cuerpo. Pero ¿de dónde los saqué esa fuerza? Mira, esa quietud obligada me llevó a rendir mi soberanía y a aceptar que mi plan se había detenido, pero el de Dios no. Y mi única certeza fue su promesa. Hay una hermosa en el Salmo 46 que dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que yo, con Él y de su mano y de su palabra, además, Él es la fuente de mi inspiración para este libro, su palabra, sus promesas que me reconfortaron tanto. Yo aprendí que cuando uno no puede controlar el viento, tiene que soltar el timón y confiar en quien sostiene el mar. Entonces yo digo que mi cuerpo se detuvo, pero mi fe encontró su ancla en la palabra de Dios y pude reconocerme vulnerable ante un hecho tan inusitado, tan inesperado, que no estaba dentro de mis planes, por supuesto, pero que con él, poco a poco, empecé un proceso de resiliencia y de recuperación y de transformación. Y es que yo digo una cosa, bueno, puede ser una enfermedad muy grave, que te paralice, que tú te tengas que plantear este tipo de preguntas, pero es que otra cosa es enfrentarse a la posibilidad real de no sobrevivir, de ya no estar aquí. ¿Cómo fue esa experiencia donde tú digas, bueno, sí, puede ser que en algún momento yo ya no esté aquí? Fue muy difícil y fue difícil porque yo en ese entonces, mis hijos tenían 17, 18 años y mi hija pequeña tenía 7 años y medio. Entonces, mirar unos hijos que tú quieres ver crecer, que quieres acompañarlos durante todas las etapas de su vida fue muy complejo. De hecho, yo le decía a Dios que me diera esa oportunidad de vivir, pero de vivir bien para poder ser ese testimonio para ellos. Y por otro lado estaba, por supuesto, ese temor, y por eso yo hablo tanto de que es importante mostrar esa vulnerabilidad, porque yo lloraba y entendí que llorar no es una derrota, sino una válvula de escape, que no podemos reprimir el dolor, porque podemos asfixiar la esperanza. Y por eso en el libro yo confieso que cuando me permití estar rota, le di espacio a Dios para unir mis piezas de una manera nueva. Entonces, yo no me resistí, al principio sí, pero entendí que si no me resistía, yo podía fluir para transformarme. Y entonces empieza un proceso bien bonito de entender que la vulnerabilidad pues no es un abismo, que es el suelo fértil donde Dios puede trabajar, que con él yo podía lograrlo. Realmente era mi esperanza ante el no de esos pronósticos médicos tan aterradores, y él me permitió renovar esas fuerzas para entender que era en mi debilidad donde él se perfeccionaba. Así que yo seguí adelante viviendo cada día, y por eso yo le digo a quienes nos escuchan que si todavía tienen aire en sus pulmones, por decirlo de alguna manera, Dios tiene un plan de bienestar para cada uno y que ese para qué llegará. Lo importante es avanzar. Tú hablabas ahorita de la determinación, no claudicar y sobre todo descansar en su paz porque son momentos de mucha angustia. Después de recibir este diagnóstico y después de pasar por todo esto, y llega la operación y después de esto llega la discapacidad. ¿Cómo fue ese proceso tanto de adaptación física como también la adaptación emocional a transitar el mundo de una manera diferente? Ese proceso, Jessica, no se dio de la noche a la mañana, porque yo regreso a mi casa y no fue el alivio que yo esperaba. O sea, fue enfrentarme a una cama de hospital y a una realidad que me resultaba ajena. O sea, de la noche a la mañana pasé de ser una mujer independiente y activa, como lo mencionaba ahorita, a depender de otros para lo más básico, aprender a comer de nuevo, a sostener un lápiz, a ser movilizada con sábanas y sostenida por almohadas para poder sentarme. Yo no podía deglutir la saliva, tuve que aprender a comer nuevamente. Entonces, bueno, yo era una mujer de metas y proyectos, y la verdad es que la frustración se convirtió en mi mejor maestra, y yo decidí que mi historia no terminaría allí. Yo comencé a desafiar cada pronóstico médico, obvio, respetando la ciencia porque ellos hablan desde su conocimiento, pero yo me aferré fue a mi fe en Dios y en su palabra,
y a tener esa capacidad de ser esforzada y valiente. Y paso a paso, contra lo que se esperaba, yo empecé a superar cada meta. O sea, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y muchos, inclusive coach, hablan de eso, pero a mí Dios me mostraba ya que era cada día con su propio afán. Entonces descubrí que lo mejor de mí no estaba en mis pies, sino en mi voluntad de volver a levantarme. Por eso yo hoy quiero decirle también a nuestra audiencia que la frustración ha sido uno de los desafíos más humanos y profundos que yo he tenido que narrar en esa historia, porque ese no de la ciencia era ese muro frío, pero ese sí de Dios me permitía seguir adelante. Por eso en el libro cuento, Jessica, que la frustración no se vence peleando contra la realidad, sino transformando nuestra mirada hacia ella, y eso fue lo que yo hice. Yo tuve que escuchar la voz de mi espíritu, pero sobre todo la voz de la palabra de Dios, y así entonces entender que sus pensamientos para mi vida eran de paz y no de mal. Es que te escucho y siento que esto nos habla de fe, pero también nos habla de disciplina, nos habla de actitud, nos habla de determinación, pero ¿cómo se sostienen todos estos valores que nosotros entendemos, pero que cuando la mente y el cuerpo ya están agotados puede ser quizás un poco más complejo? ¿Cómo sostuviste en ese momento esos valores? Jessica, para mí la fe es el ancla total. Yo lo defino como una herramienta de gestión ante la crisis. ¿Sabes por qué? Porque por más fuerte, poderoso que se considere el ser humano ante estos hechos que definitivamente le derrumban y le dejan tan frágil, como no, pues, no solamente es una enfermedad o un diagnóstico de muerte, puede ser una quiebra, puede ser una ruptura sentimental, qué sé yo. Entonces, allí es donde el ser humano, lo pienso, simplemente echa mano de sus recursos que son limitados y se olvida que tiene unos recursos divinos que perfectamente nos ayudan a gigantarnos ante los problemas, a levantarnos ante circunstancias tan difíciles y abrumadoras y seguir adelante con una esperanza y con gratitud. Yo, por ejemplo, tuve episodios de depresión, yo tuve ataques de pánico, unos niveles de frustración personal, como lo dije ahorita, o sea, yo tuve momentos en que me sentía tendida en la lona, o sea, sin esperanza alguna sobre mi futuro, o sea, mis emociones estaban fuera de control. Yo no estoy negando aquí que era la mujer súper maravilla, para nada. Yo me encontré en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, de incertidumbre, como cualquier ser humano. Es que yo fui sometida a una situación tan radical y extrema de vida que debo reconocer que muchas veces desfallecí, que no fui tan esforzada y tan valiente. Yo perdí muchas veces la esperanza. Es que esto es un proceso. Yo no quería despertar porque al abrir mis ojos la ansiedad y el pánico se apoderaban de mí. Es más, debo reconocer que tuve momentos en los que yo llegué a considerar que lo mejor para mí y para los míos era morir. Pero ahí es donde vuelvo nuevamente a la fe, el ancla de mi alma, de mi corazón y de mi vida. Y al verme tan frágil emocionalmente, pues yo dije, Dios, tú has hecho cosas grandes en mi vida en un pasado. ¿Cómo no las vas a hacer ahora que estoy en este estado en el que me encuentro? ¿Cómo no poder sustentarme en ti, en tu soberanía, en tu amor, si realmente eres el Dios todopoderoso? Yo me aferré a Él, te lo digo sinceramente, y por eso hoy puedo dar fe que sin Él yo no lo hubiera logrado. Uf. Wow, estoy todavía procesando lo que me acabas de decir, porque una cosa es, sí, una cosa es contarlo desde la experiencia, pero me imagino que vivirlo debió haber sido muy retador y siento que por eso precisamente es lo que hace al libro tan humano, porque tú dices eso, que no te muestras súper fuerte todo el tiempo y es que me pasó, no, te muestras humana, vulnerable, frágil y que nos cuentas que todo esto ha sido un proceso, que no siempre pues mantuviste esa determinación, sino que justamente eso es lo que nos hace humanos, transitar los diferentes niveles de emociones, niveles de conciencia y que la fe haya sido tu ancla. Después de pasar
todo este proceso, lo hablábamos tras bambalinas, ¿cómo fue ese momento exacto en donde tú decides, voy a escribir un libro? Bueno, yo la verdad, y te lo compartí ahorita, nunca tuve la idea de escribir un libro. Y en caso que la hubiese tenido, seguramente lo hubiese escrito relacionado con mi trayectoria profesional. Pero mira, la vida está llena de sorpresas y a veces hacemos lo que nunca nos imaginamos hacer y es escribir un libro. Mi familia y muchos amigos cercanos que conocieron de cerca este proceso y de ver también cómo iba yo logrando cada meta de manera tan maravillosa y sorprendente, inclusive para los médicos, porque me consideran un caso de estudio, me animaban y me motivaban a escribir este libro. Sin embargo, a mí me sustentaba una promesa hermosa que él me dio en ese manual de vida, que es la palabra de Dios, donde me dijo que yo viviría para contar y anunciar sus obras. Y yo le decía a él, en medio de mis conversaciones, le decía a Dios, yo lo haré, pero cuando mi alma experimente libertad, porque no quiero hacerlo desde la autoconmiseración, ni mucho menos, pero también donde mi cuerpo se observara un notorio progreso. Y en ese sentido, cuando entendí que estaba lista, empecé a escribir el libro. Empecé a escribirlo. Su palabra y sus promesas fueron la fuente de inspiración como tal y empezar a redactar y plasmar un testimonio de fe, esperanza y resiliencia, hoy me llena de muchísima alegría y gratitud con él y con las personas que me han leído. Hablando de las personas que te han leído, em, ¿qué le gustaría en estos momentos para los que nos están viendo y nos están escuchando, qué le gustaría que sintiera o que comprendiera la persona que hoy está atravesando una situación difícil y que está a punto de leer su historia? Jessica, son tantas cosas que yo quisiera contar que el tiempo no nos da. Y yo le digo a nuestra audiencia que si hoy se encuentra en ese túnel que parece no tener fin, y lo primero que yo quiero decirles es que el corazón, de todo corazón, que no está solo, que no está sola, que ese dolor no tiene la última palabra sobre su destino. Mi libro, Prueba de Vida, valga la redundancia, es la prueba, es la evidencia que cuando el cielo se oscurece, la luz siempre va a encontrar una grieta por donde entrar. Entonces, una de las verdades que quiero hoy dejar aquí es que la rendición es la mayor victoria que uno puede tener. Durante mucho tiempo nos enseñan que ser fuerte es resistir sin quebrarse, pero yo descubrí que no tienes que sostener el mundo bajo tus propios términos. En mi caso, rendirme ante Dios no es tirar la toalla en señal de derrota, no, es tener la valentía de soltar el control de un cronograma que ya se rompió, permitir que su soberanía nos reconstruya y ser muy determinados, porque no es sentarme a esperar que las cosas sucedan. Lo otro que quisiera decirles es que nuestra esencia es inquebrantable. Yo descubrí que no soy lo que perdí, sino lo que Dios dice que soy mientras me reconstruye. O sea, la tragedia, ¿cierto? Tiene una forma, digo, dolorosa y muy inusual de limpiar lo superficial para dejar lo esencial. Entonces, la resiliencia no es volver a ser quien éramos, no, es integrar esa cicatriz, esa situación como el cimiento de una nueva fortaleza, porque hoy yo me considero una mujer distinta, hoy yo considero que mi carácter y mi perspectiva de vida es distinta. Entonces, no le temas a esa nueva versión. El águila tiene que perder sus plumas viejas para volar más alto que antes. Y si dentro de ti yo pienso que existe esa capacidad de resiliencia que muchas veces se activa cuando tenemos retos tan complejos. No somos víctimas de las debilidades. Dios nos ha dado una fuerza interna que puede derribar nuestras creencias limitantes, nuestras debilidades personales y sortear lo que se presente. Y lo otro de lo que yo siempre hablo, que de hecho es un capítulo que tengo en el libro, que lo titulé Menos queja, más gratitud. Les digo, la gratitud no es un sentimiento que llega cuando todo está perfecto, no para nada. Es esa decisión valiente de no permitir que la queja se convierta en una cárcel, porque la queja es un veneno que estanca, que enferma el alma, mientras que el agradecimiento es el único poder capaz de arrebatarnos
de la tragedia, de la autocomiseración, del desprecio. Hoy yo no solamente agradezco los días de sol, el perrito que tengo, el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, de mis líderes espirituales, de lo que disfruto. Yo también agradezco lo que he vivido, porque este proceso me enseñó que los milagros existen. Así que, Jessica, la gratitud es mi herramienta de combate. O sea, cuando elijo dar gracias en medio del caos, le quito a esa emoción negativa el derecho de definirme. Y es ahí donde el dolor, la situación que estemos viviendo, deja de ser un verdugo para convertirse en un maestro que nos enseña a valorar. Ay, qué impresionante, Adriana, sus palabras. Estoy aquí apuntando algunos de sus ideas porque es que me parece interesante la filosofía con la que la miro. O sea, es que decir que la tragedia, como muchas personas lo ven, pero tú en ese momento nos dices que para ti la tragedia fue algo que te permitió limpiar todo lo superficial para dejar lo esencial y que te convirtió en esa mujer fuerte, con carácter y que te enseñó muchísimas cosas. Ese maestro es impresionante ver la tragedia de esa manera tan resignificativa. Entonces, justo esa es otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo tú resignificas el sufrimiento sin negarlo? Sí, mira, uno puede realmente sentir dolor, pero de uno depende cómo va a vivir esa situación como tal. En particular, yo verme en un estado de discapacidad tan dependiente, tan frágil emocionalmente, pues también hacía que yo no sintiera ninguna admiración por mí misma y perdí mi autoestima, no me amaba, no me valoraba, fui muy severa conmigo misma. Yo te cuento que me criticaba de una forma tan dura e implacable que terminé lesionando mi valía personal. Y es allí donde el sufrimiento como que toma una relevancia importante en mi vida. Yo me miraba al espejo y no reconocía ni mis ojos, ni mi cuerpo, ni mi energía. Perdí esa seguridad que me daba el rol profesional y la imagen física como tal. Pero ¿sabes qué descubrí? Eh, Uno puede transitar perfectamente por ese valle de sombra, tal vez de muerte, de discapacidad, de dolor, de desamparo, eh, si uno descubre lo valioso o lo valiosa que es para Dios. Y yo eso lo descubrí y por eso transformé ese sufrimiento en algo, en una experiencia de vida perfectamente calificada y validada para llevarla a muchas personas. Porque yo volví a construir mi autoestima sobre la roca, no sobre la arena, y mi roca es Dios. Así que esa mujer que ves hoy con sus cicatrices y sus fragilidades, aquí ves una guerrera que ha sobrevivido a temas donde la ciencia decía es imposible. Hoy considero que hay que mirar la tragedia desde una perspectiva distinta. Y yo primero tuve que recuperar, para poder entender eso, mi autoestima y mi autoconfianza. Entendí que la belleza no está en la perfección, que soy una hija de Dios que me dice, hey, tú eres un especial tesoro. Y eso es suficiente para mí. Entonces, cuando uno, frente a cualquier situación, porque puede ser una pérdida sentimental, una separación, puede estar uno afrontando la pérdida de un hijo, una quiebra, un diagnóstico, en fin, pérdidas materiales y personales que no quisiéramos vivir, yo les invito a que se miren al espejo con empatía y honren cada camino recorrido. Honren ese dolor, ese sufrimiento y reconozcanse como protagonistas de una historia donde las batallas más duras no le vencieron, sino que terminaron por esculpir ese carácter. Probablemente en ese momento las pruebas parecen insoportables. Yo lo digo por experiencia, pero no, fueron unas grandes oportunidades que nos regalan una perspectiva de vida mucho más profunda y trascendente. Transformar ese dolor en gratitud total, que ya no depende de las circunstancias, sino en un estilo de vida. Wow, es lo máximo que uno puede hacer. Yo particularmente no celebro solamente haber superado los retos. Yo hoy celebro la mujer en la que esos retos me permitieron convertir. Impresionante, impresionante, Adriana, tu historia. Ya tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que cerráramos la entrevista. Si alguien
el día de hoy, como tú lo decías, está pasando por su propia prueba de vida, sea la que sea, ¿qué le diría cortamente desde su experiencia? Yo le diría que hay un Dios que te ve y que te oye, que hay un Dios poderoso que tiene pensamientos de paz y no de mal, que esa circunstancia difícil más temprano que tarde pasará y que si se logra transitar de su mano y con la perspectiva adecuada de que todo obra para bien, entonces tendrás una versión de ti misma extraordinaria que te sorprenderá y que servirá de guía para muchas otras personas que pasan por esa o iguales situaciones. Muchísimas gracias, Adri, por compartirnos tu historia, tu vulnerabilidad, tus enseñanzas, tu filosofía. Cuéntales a todas las personas cómo pueden adquirir tu libro. Claro que sí, mi libro Prueba de Vida está disponible para ustedes en Amazon en formato físico y también en ebook en Amazon Kindle. También está en plataforma electrónica en Google Books y pueden encontrarlos en la página de mi editorial Círculo Rojo y la Casa del Libro en España. Muchísimas gracias para las personas que nos están viendo. En esos momentos también está anclado en los comentarios. Solamente es darle clic al link y ahí pueden acceder a su libro. Gracias, Adriana, por haber estado con nosotros en esta tercera feria virtual del libro. Jessy, a ti y nuevamente a la Confederación por esta oportunidad tan maravillosa de compartir un testimonio de fe, esperanza y resiliencia. Así es, esto es todo por esta transmisión. Agradecemos profundamente a César Salvatierra y a Alan Morales por abrir espacios como estos y sigan conectados con la tercera feria virtual del libro. Gracias.